Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por haberme seguido hasta acá. Ya estamos en la unidad 6. Vamos a trabajar Marx. Ya estamos bastante adelantados, ¿no? en la materia. Ya pasamos más de la mitad de la materia. Como siempre digo, esto sirve como complemento, pero no suplementa ni viene a reemplazar la lectura de los textos obligatorios ni las clases de los profes. Así que nada, remítanse mucho ahí. Esto es un apoyo que les damos nosotros. Les va a servir muchísimo igual. Ya saben, cualquier duda me pueden mandar un mensajito sin ningún tipo de problema. Así que nada, espero que les sirva. Bien, el día de hoy, como comentaba, vamos a estar hablando de Karl Marx, este autor que nos encuentra hoy de la unidad 6. Lo primero a tener en cuenta, bueno, a ver, este autor es un autor del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrarnos con un personaje que va a trabajar muchísimo la figura del Estado en absolutamente todas sus obras. Además la va a polemizar un montón, o sea, vamos a encontrar que esto es transversal prácticamente en todas las obras que él escribe. Además de ello, la teoría marxista va a hacer una separación entre estructura y superestructura. La estructura acá va a estar asociada a un momento positivo y la superestructura va a estar asociada a un momento negativo. Particularmente voy a explicar superestructura porque quizás a la estructura la vamos a ir explicando en otros momentos, pero en la superestructura, ya que venía comentándolo el Estado, es donde se va a erigir el Estado y se va a constituir el Estado como un órgano represor empleado por la clase dominante para dominar a las clases subalternas, a la clase proletaria y demás. Vamos a encontrar en la superestructura, repito, está el Estado, también está la ideología, por ejemplo, y en la estructura nos encontramos con las relaciones de fuerza. Una cuestión a observar también cuando nosotros analizamos esta parte con Hegel, ¿no? Si nosotros nos remontamos a ese autor, en Hegel lo que vendría a ser en Marx la superestructura, en realidad en términos de Hegel, el Estado está asociado a un momento que es muy positivo, ¿no? El Estado como aquel reino de las libertades realizadas. En cambio que en Marx el Estado es asociado a la superestructura, por lo cual es un momento negativo, es un momento de opresión, es un momento de represión. Y de cohesión también. Y por otro lado, cuando nos encontramos con la sociedad civil en Hegel, aparece más como un momento negativo, donde priman los intereses individualistas, donde prima la ganancia, por ejemplo, mientras que en Marx la sociedad civil, la estructura, mejor dicho, no va a ser considerado un momento negativo, sino que va a ser un momento positivo. Acá hay una diferencia entre dos autores, nada más que para que la tengamos en cuenta. Bueno, en Visiones del Estado. Acá en este autor nos vamos a encontrar con que él tiene dos versiones distintas de ver el Estado, que nos la vamos a encontrar en distintos textos. Por un lado está la versión reduccionista, dos ejemplos de textos de este autor donde la encontramos, es el Manifiesto Comunista y la ideología alemana. Acá, por ejemplo, Manifiesto Comunista, yo puse ejemplo, aparato de administración de los negocios burgueses. Esto quiere decir, en la versión reduccionista del Estado, el Estado solamente va a ser visto como un órgano mediante el cual la clase dominante reprime a las clases subalternas y además el Estado va a ser aquel aparato u órgano mediante el cual la burguesía y la clase dominante, digamos, va a proyectar todos sus intereses, por ejemplo, sus negocios, como dice en el Manifiesto Comunista. Entonces, tanto el Manifiesto Comunista como la ideología alemana son dos textos donde nosotros vemos esto, ¿no? Una lectura un poco, o una versión más reducida del Estado. El Estado como un aparato de represión al servicio de la burguesía, al servicio de la clase dominante, reprime a las clases subalternas. Por otro lado, en otros textos, como es el caso del 18 de Brumario y la crítica al programa de Gotha, nos vamos a encontrar con una visión ampliada del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado acaba de adquirir una relativa autonomía, solo en determinadas circunstancias, o sea, no es que esa relativa autonomía pasa siempre en todas las sociedades y en todos los momentos,
pero se dice que es ampliada porque acá no hay un dominio pleno de la burguesía por parte de ese órgano. Por lo tanto, al no haber un dominio pleno y total, ese órgano, el Estado, no responde pura y exclusivamente a la burguesía, a la clase dominante. Responde en algunos puntos más, en otros puntos menos, pero nos encontramos con esta cuestión, ¿no? Hay una versión reducida y una versión ampliada del Estado. Y acá hay una cosita más que decir, principalmente con respecto a la versión ampliada del Estado, más que nada con esos dos textos, ¿no? El 18 Brumario nosotros nos vamos a encontrar que es un texto de coyuntura, es decir, por ejemplo, el Manifiesto Comunista es un texto donde él expone su teoría, que bueno, existe una clase dominante, una clase dominada, de que es la burguesía, él va a decir que es el Estado, cómo se desenvuelve la historia a lo largo del tiempo. Es un texto, digamos, más teórico, igual que la ideología alemana. En el caso del 18 Brumario, es un texto más práctico, o sea, él lleva esa teoría a la práctica. Es un texto de coyuntura. Él va a analizar toda la situación sociopolítica y también económica que deriva de alguna manera en la asunción de Napoleón III, que aparece, ¿no? Que nosotros lo vemos en otras materias, en teoría sociológica, como aquella figura del bonapartismo. Entonces, este Luis Bonaparte va a ser un ejemplo de alguien que captura el Estado, o sea, llega al Estado sin representar a un grupo dominante económicamente, porque tenemos una Francia, por ejemplo, en transición. Una Francia en transición donde tenemos pequeños burgueses, grandes burgueses, donde tenemos la prole, donde tenemos los lumpenproletarios, donde tenemos los campesinos, ¿no? Aquellos que, sector de la sociedad que se corresponde más al modo de producción feudal, pero que todavía no termina de morir y sigue siendo una acción importante en la Francia de aquel entonces. Entonces vamos a ver que Luis Bonaparte llega al poder a través de un esquema de alianzas, y ese esquema de alianzas hace que no responda a una sola clase. O sea, Luis Bonaparte va a llegar al poder, va a llegar al Estado y lo va a conducir sin responder pura y exclusivamente a ninguna clase. Por lo tanto, estamos ante esta situación que digo de autonomía relativa, pero repito, no en determinadas circunstancias. Eso era lo que quería decir más que nada, porque el 18 Brumario es un texto en el que esto se ve muy claro. Bien, la cuestión judía. Estos son puntos a tener en cuenta cuando nosotros vemos la cuestión judía. Bueno, cuando nosotros leemos este texto nos vamos a encontrar que lo primero que expone Marx es cuál es la postura de Bauer, ¿no? Acerca de la cuestión judía. Bauer lo que va a plantear es que la emancipación total política de los judíos alemanes se va a producir cuando el Estado desplace la religión a lo privado y se convierte en un Estado laico. Acá nos encontramos en la cuestión judía una tensión que existía en aquel entonces entre los judíos y un Estado que no era laico, que profesaba otra religión, que no era el judaísmo, y encontramos una tensión, ¿no? Entre un judío que no se reconoce en el Estado porque el Estado profesa otra religión, hay tensiones entre ambos actores. Entonces lo que Bauer dice es, la forma de solucionar esto, la forma de lograr la emancipación total, es haciendo que el Estado sea laico y que la religión sea un tema de la vida privada de cada uno. De esa manera se logra la emancipación total. Bueno, ¿cuál es la posición de Marx, no? Marx va a decir que Bauer no está equivocado, sino que está incompleto lo que él dice. ¿Es un punto que el Estado se convierta en un Estado laico? Sí, es un punto de tener en cuenta. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que hay un montón de otras cosas. Es decir, la emancipación total que plantea Bauer es solamente una emancipación desde el punto de vista de Marx político-religiosa. O sea, acá no hay una emancipación total, universal. Por lo tanto, Marx como que plantea un abordaje más multidimensional, podríamos decirle, de lo que es
esta emancipación a la cual se llega, ¿no? No hay una figura de la emancipación completa, porque inclusive el Estado siendo laico, dice Marx, nos encontramos ante una vida dual, un Estado que termina generando una vida dual, una separación entre el hombre que vive en la sociedad civil y el hombre que vive en la sociedad política. Esto genera una tensión entre la vida genérica y la vida material de los hombres. Bueno, ¿y qué quiere decir esto que yo acabo de comentar, ¿no? La cuestión de la vida en la sociedad civil y una vida en la sociedad política. Lo que plantea Marx acá es que, por ejemplo, cuando el Estado es laico, el Estado le reconoce derechos a los sujetos sociales, nos vamos a encontrar con una sociedad política en la cual todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Todos estamos resguardados por la ley de la misma manera. Efectivamente tenemos los mismos derechos. Desde el burgués más burgués que se puedan imaginar hasta una persona que viene de la clase subalterna. Sin embargo, lo que va a plantear Marx es que cuando eso es en la sociedad política, cuando se da en la sociedad civil, eso no sucede. Porque en la sociedad civil no hay igualdad. En la sociedad civil nos encontramos con una desigualdad muy imperiosa, una desigualdad material muy rotunda, donde no todos tienen los derechos al acceso a las mismas cosas, donde no todos tienen igualdad en casi ningún plano. Entonces, lo que Marx dice es que acá hay una vida dual. Está la vida del ciudadano, del citoyen, en francés. Esta vida donde todos somos iguales, ¿sí? A la vez hay otra vida que convive al interior de nosotros, en tensión con con la vida, digamos, del citoyen o del ciudadano, la vida del burgués o del bourgeois. Esta vida es la vida, digamos, sumamente desigual que se traza en el plano material, que se traza en el plano de la sociedad política. Y esta vida dual genera un problema enorme a la persona, digamos, al hombre, porque no entiendo, o sea, hay un hombre abstracto y un hombre público que persigue un interés como general, un interés universal, pero a la vez hay un hombre que tiene un interés plenamente individual, que percibe sus propios beneficios. Entonces esta vida dual convive en una misma persona, se generan una falsa conciencia de igualdad, tenemos un egoísmo que empuja. Entonces esta vida dual es realmente nociva para el hombre, porque en un plano es garante de derechos, es sujeto de igualdad, y en el otro está sujeto a las reglas duras que tiene tanto el mercado como el capital. Entonces nos encontramos con este problema. El hombre se siente perdido, el hombre se siente confuso sobre los intereses. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está atravesado por esta vida dual, no puede encontrar su verdadero ser, ¿no? Un poco esto es lo que plantea Marx. Y acá el origen viene a tener, el origen, una manera que se observa en el Estado, viene de la propiedad privada de los medios de producción. Y esa propiedad privada de los medios de producción muchas veces surge y está sustentada en la división de clases. Y con esta existencia de la propiedad privada, hablar de un ciudadano y que tiene derechos, que es igual a todos, es completamente utópico. Cuando se aplican las leyes iguales, se acrecientan las diferencias. Porque una ley, por ejemplo, se está aplicando de igual manera para un gran burgués como para una persona que se encuentra en las clases subalternas y que está completamente desposeído de un montón de cuestiones. Entonces,
lo que plantea a su vez Marx es que los derechos, lo que nosotros conocemos como los derechos del ciudadano, solamente responden y representan los intereses del burgués. De esta manera, los derechos que muchas veces consideramos completamente propios son derechos sumamente burgueses. Por ejemplo, el derecho de la libertad, el derecho de hacer todo lo que no perjudica a otro. Esto es un principio de la aplicación práctica de la propiedad privada. El derecho de la seguridad es el principio más burgués porque es el que garantiza la protección de la propiedad privada al sector de la burguesía. De esta manera, son algunas de las cuestiones, digamos, a observar en este texto. No hay que pedir solo lo que pide Bauer, sino que la emancipación del hombre tiene que ser también con la propiedad de clase. O sea, hay que emancipar al hombre, de la propiedad de clase, de la propiedad privada y también de la división de clases para que el Estado no tenga razón de ser. Cuando no exista la división de clases, no va a tener por qué haber propiedad privada. Cuando no haya propiedad privada, no va a haber Estado que justifique esa propiedad privada ni que la proteja. Entonces, volvemos a lo que comentaba, ¿no? Un poco. La posición de Bauer no es errada, es incompleta. Y esto es lo que le critica Marx. Siguiente texto que vamos a ver es la crítica al programa de Gotha. Acá se critica los postulados de Lassalle. Es otro sujeto, digamos, político que lo está discutiendo en el anterior. Era, como comentaba, ¿no? Era Bauer, ahora nos vamos a encontrar con Lassalle. Lo discuten aspectos teóricos, prácticos, económicos y tácticos. O sea, lo discuten casi todo. Son 7 las grandes discusiones que él las va a dar. Les pongo 7, no las van a encontrar, digamos, como así, enumeradas. Digamos, son 7 en el texto, pero se las pongo así para que les sea fácil reconocerlo y se lo puedan ordenar mejor. Bueno, primera crítica, la cuestión del trabajo útil. Lassalle va a decir que el trabajo es fuente de toda riqueza y por eso hace esta cuestión de que el trabajo es útil. Bueno, Marx esto va a criticar porque va a decir que no hay que naturalizar el trabajo, porque hacerlo, o sea, lo que plantea Marx es que naturalizar el trabajo deviene de naturalizar la desigualdad. Y acá encontramos un gran problema, ¿no? Que él va a discutir. Hay que terminar con el trabajo, romper con el salario. Esa es la postura de Marx. Marx no niega la riqueza de la producción, pero sí las reglas de esa riqueza de la producción. Segundo punto. ¿Tiene la burguesía el monopolio de los medios de producción? Bueno, Lassalle dice que sí. La burguesía, monopolio absoluto. Lo que va a decir Marx, esto digo que no solamente es teórico, el punto 1 es bien teórico, el punto 2 es quizá más práctico. Dice, no solamente son los burgueses los que tienen el monopolio. No existe un monopolio total. Existen otros actores sociales que quizás pertenecen a otros modos de producción que todavía no se terminaron de desaparecer, como son los terratenientes, como son los campesinos, que tienen la propiedad privada y que, o sea, son propietarios de su medio de producción. Entonces acaba de ser terrateniente o un campesino. Entonces, acá no, una discusión. Lassalle, la burguesía, tiene el monopolio de los medios de producción y para Marx no el monopolio total porque existen pequeños otros actores que se tienen que tener en cuenta. Tercer punto, sectores reaccionarios. Bueno, para Lassalle, frente al obrero, todo reaccionario. O sea, todo aquel que no sea obrero es reaccionario, es decir, responde a una fuerza conservadora. Y acá lo que va a plantear Marx es que también existe una pequeña burguesía, o sea, no todo es conservador. Existe una pequeña burguesía la cual puede ser una posible aliada. ¿Sí? Entonces, acá también agrego puntos tácticos que le critica Lassalle. Punto 4, otro punto táctico. La lucha obrera en el dilema nacional e internacional. ¿Por qué digo en el dilema nacional e internacional? Porque para Lassalle una revolución primero tiene que ser nacional y luego internacionalizarla. Y Marx se opone a esto porque él conoce la experiencia de la Comuna de París, que fue un movimiento nacional que después se quiso internacionalizar, pero fracasó porque las fuerzas internacionales la aplastaron. Duró muy pocos días inclusive. Marx se opone a esto y va a decir que como el capital es un factor internacional, también ha de serlo la fuerza proletaria. Entonces no es que primero el nacional y después lo internacional. Las dos cosas se tienen que dar como si fuera en conjunto.
Bien, el punto 5 hace referencia a la ley de bronce y su relación con los salarios. Lo que plantea en este momento La Salle es que los salarios se tienen que ajustar a la ley de bronce. La ley de bronce, así como en vagas palabras, porque no estamos en economía, la ley de bronce vendría a ser el salario mínimo que tiene que percibir una persona para poder satisfacer todas sus necesidades básicas. Algo así quiere decir. Lo importante de esto, más allá de lo que es la ley de bronce, es que los obreros cobraban tan poco que necesitaban 2 o 3 trabajos para poder satisfacer sus necesidades. Eso lo que La Salle plantea es que los salarios se regulen bajo la ley de bronce para que un obrero tenga un trabajo y con eso pueda subsistir dignamente, medianamente dignamente. Y lo que Marx dice es que la desigualdad va a seguir existiendo y que por eso los salarios tienen que ser eliminados. O sea, ajustar a la ley de bronce no es la respuesta. Punto 6. El punto 6, acá aparece la figura de la reforma del Estado. Sí, la reforma del Estado en grandes palabras. Acá lo que nos vamos a encontrar es que La Salle dice que en tanto no nos encontremos en la sociedad futura, es decir, en una sociedad comunista, socialista comunista, tenemos que recurrir a reformar el Estado lo más posible para que vivir lo mejor que podamos dentro de ese Estado. Y acá lo que Marx dice es que uno nunca puede pensar la revolución con ayuda del Estado y que además el Estado nunca va a poder ser reformado para beneficio de las clases subalternas porque el Estado, su naturaleza es oprimir. Y acá lo que plantea Marx es que el eje no es apostar por un Estado libre, que regule los derechos de las mayorías, que brinde beneficios a las mayorías y demás, sino que no hay que participar del Estado, que participar del Estado es indirectamente aceptar las reglas y condiciones del capitalismo burgués. Eso es lo que le critica a La Salle. Y el siguiente punto, que es el punto más importante, o sea, si ustedes les preguntan en un final, ¿cuál es el punto más importante de la crítica del programa de Gotha? Señores, es el 7. Señores y señoras, es el 7. Se discute en el 7 la distribución de los recursos. ¿Por qué? Porque La Salle dice que el objetivo del Partido Socialista Unificado, se habla del Partido Socialista Unificado porque La Salle había escrito un montón de postulados en vistas de la unificación del partido, además, eso no importa, pero el objetivo del Partido Socialista Unificado es repartir equitativamente los recursos del trabajo. Esto quiere decir que a los recursos de trabajo hay que repartirlos de igual para todos. Lo que Marx critica es que para los burgueses el reparto ya es equitativo. O sea, lo que Marx dice es que para los burgueses cada uno obtiene lo que se merece. Por lo tanto estaríamos como si fuera diciendo lo mismo que la burguesía y para Marx esto sería caótico. Lo que dice Marx es que no hay que darle a todos lo mismo. No hay que, o sea, lo que plantea Marx es que una sociedad socialista / comunista no tiene que distribuir equitativamente, sino que hay que priorizar lo colectivo y luego lo individual, y para ello hay que darle a cada cual según su necesidad y según su capacidad. Esas son las dos cuestiones, necesidad y capacidad. Y acá se plantea la cuestión de la administración, digamos. En la sociedad futura, cuando el Estado desaparezca, va a aparecer la administración, o sea, la administración va a seguir existiendo en una sociedad donde cuando el Estado se destruya, ¿no? Va a seguir existiendo la administración, y una administración que es profundamente racional. Una administración, luego de que desaparezca el Estado en el marco de esa dictadura del proletariado y demás, va a venir la administración, una administración absolutamente racional. ¿Y qué va a hacer esa administración absolutamente racional? Bueno, distribuir de esa manera los recursos, distribuir, según su necesidad y según su capacidad.
Antes de cerrar con todo el contenido que veníamos dando, es recordar lo de la administración como algo hiper importante. Cuando Marx habla de la administración, excluye la política de la administración, porque la política, digamos, la entiende también como un elemento de dominación. Y en esta administración, que es profundamente racional, se basa en datos y en como si fueran estadísticas para ver, bueno, a quién según sus necesidades y según sus capacidades, es donde el sujeto va a ser verdaderamente libre en el marco de esa como si fuera comunidad. Así que bueno, eso es, recorrimos más o menos lo más importante, ¿no?, de Marx. Las teorías del Estado, esta cuestión de la versión ampliada y la versión reducida, la crítica del Estado político, la extinción del hombre, esta vida dual, el bonapartismo y la autonomía relativa. Bueno, esto lo hablábamos cuando veíamos la cuestión de ¿cómo se llama esto?, de la visión ampliada del Estado, la concepción revolucionaria que es transversal en la gran mayoría de los temas que no vemos, ¿no? Esta necesidad de eliminar el salario porque elimina la desigualdad, eliminar la división de clases, eliminar la propiedad privada y así dejar sin justificativo al Estado para que exista. La cuestión de la dictadura del proletariado, que bueno, después de que cuando se realice esta revolución y haya un periodo de dictadura del proletariado, luego ese Estado va a sucumbir y va a aparecer la administración. Así que bueno, estos son los puntos más importantes, son los puntos del programa. Siempre les digo, remítanse ahí. Nada, cualquier cosita. Eso fue todo por hoy. Como les dije, vimos la unidad 6, vimos a Marx, un autor que nos va a ser muy importante para poder entender la próxima unidad que nos vamos a encontrar, que es la de Gramsci. Así que nada, espero que les haya servido y si no, ya saben, me mandan un mensajito a mí y si no tienen mi número, les mandan un mensajito al Instagram de La Franja y ahí automáticamente los van a derivar conmigo. Así que nada, espero que les haya servido y ya nos vemos próximamente.